Hola, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar la asignatura Gestión del Talento Humano en la primera unidad, la cual recuerden que vimos un video de familiarización con el uso del aula virtual y un video también en el que hacíamos una introducción a la asignatura, sobre todo abordando cuáles son los conceptos o cuál es la orientación general a la que debemos seguir para cumplir con la asignatura, que no es más a lo que le llamamos el resultado de aprendizaje. En ese video vimos, recuerden, cuáles son los elementos principales que va a abarcar la asignatura en todo el periodo, viendo que ustedes van a diseñar un sistema de gestión de talento humano basado en los procesos de esta actividad y en las competencias laborales de manera integrada a los procesos de la empresa y también para contribuir a la mejor eficacia y eficiencia empresarial basado en la ética y la responsabilidad social. Eso es lo que vamos a aprender en esta asignatura, como ya les había explicado. En el día de hoy vamos a continuar con la unidad 1 en el tema referido a los conceptos principales que ustedes deben conocer dentro de la asignatura, relacionados con la gestión del talento humano y dentro de esto con las competencias laborales. Vamos a conversar un poco acerca de lo que es recursos humanos, de lo que es talento humano, capital humano y cómo esto se relaciona, qué significa a la luz de hoy y cómo se soporta en las competencias laborales. Vamos a aclararnos un poco acerca de cómo estos conceptos yo debo verlos hoy, dado que cuando vemos esta actividad en las universidades, entonces estos conceptos aparecen, ¿no? También en las empresas se le distingue de diferentes maneras. Y entonces hoy queremos aprender, definir y esclarecer acerca de estas temáticas, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, siempre comenzaremos con una fábula. En este caso se llama Empuja la vaquita, que nos trae enseñanzas. Enseñanzas que tienen que ver con la asignatura, con la clase de hoy, y enseñanzas que tienen que ver con la vida, ¿no? Bueno, estas fábulas aparecen en el libro La culpa es de la vaca, yo les he mencionado ya, lo pueden ver en internet, lo tengo, también se los puedo pasar. Y dice así, esto nos ayuda también a introducir el tema y a reflexionar, ¿no? Es importante dentro del ámbito de la administración, ustedes como futuros empresarios, administradores, dediquen tiempo y desarrollen esa competencia relacionada con el pensar, el analizar, para poder tomar mejores decisiones. Y la reflexión, dedicar tiempo a reflexionar y a pensar, nos lleva tiempo para la planificación. Recuerden que ustedes ya saben que el ciclo de la administración está compuesto por la planificación, la organización, la dirección y el control, que son las principales actividades en el ámbito empresarial que ustedes van a desarrollar en su profesión. Y son los roles más importantes dentro de la carrera y en la vida empresarial. Recuerden que estamos estudiando una carrera que se dedica a la administración y a la gestión empresarial y tiene estos procesos que les mencionaba. Y todas estas reflexiones nos llevan también a desarrollar este tipo de capacidad, la capacidad de pensamiento y planificación. Bueno, sin más entonces, ustedes van viendo en pantalla, van siguiendo, yo les voy a ir comentando lo que aparece en las diferentes diapos, pero igual vayan revisando, leyendo. Y bueno, esta modalidad nos da la posibilidad de hacer una pausa, de volver a ver, de volver a revisar. Dice que un sabio maestro paseaba por el bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita.
Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de conocer lugares y personas y sobre las oportunidades de aprendizaje que nos brindan estas experiencias. La casa era de madera y sus habitantes, una pareja y 3 hijos, vestían ropa sucia y rasgada y estaban descalzos. El maestro se aproximó al señor, aparentemente el padre de la familia, y le dijo: en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio. ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir? El hombre le respondió calmadamente: amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da diario varios litros de leche. Parte de la leche la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina y con la restante elaboramos queso, cuajada y otros productos derivados para el consumo. Así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información y contempló el lugar por un momento. A mitad del camino le ordenó a su fiel discípulo: busca la vaquita, llévala al precipicio y empújala. Imaginen, ¿no? El joven lo miró espantado y le replicó que ese animal era el único medio de subsistencia de la familia. ¿Cómo percibió el silencio absoluto del maestro por parte del discípulo? Entonces este cumplió la orden y empujó la vaquita al barranco hasta que obviamente murió. Aquella escena quedó grabada en su memoria. Pensemos ahora, ¿qué creen ustedes, no? De repente pensamos, bueno, qué malo es el maestro. Le eliminó el único modo de vida. Y qué discípulo más fiel que se prestó para eso, ¿no? Bueno, cuántas cosas nos vienen a la mente. Estamos en un momento importante para reflexionar sobre lo que viene en la segunda parte de la fábula, lo que nos enseña, y ya veremos por qué. ¿Qué pasó realmente, no? Bueno, un día el discípulo resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar para contarle la verdad a la familia y pedirle perdón. Se quedó con el cargo de conciencia. Así lo hizo. Y a medida que se aproximaba veía todo muy bonito, diferente de como lo recordaba. Se sintió triste, imaginando que aquella humilde familia había debido vender su terreno para sobrevivir. Imaginó que había pensado que hasta pueden haber fallecido, ¿no? Aceleró el paso y al llegar fue recibido por un señor muy simpático, al cual preguntó por las personas que vivían en ese lugar hace 4 años. El hombre le respondió que allí seguían. Sobrecogido, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que había visitado años atrás. Elogió el lugar y le preguntó al señor por la vaquita. ¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar la vida? Emocionado le respondió: nosotros teníamos una vaquita que cayó al precipicio y murió. De ahí en lo adelante nos vimos la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzó el éxito que sus ojos ven ahora. Fuimos trabajando, ¿verdad? Ellos se vieron sin la vaquita y tuvieron que tomar otras decisiones. Esta realidad de lo que se ha llamado zona de confort. Estamos tan conformes con el estado de las cosas que nos rodea que no desarrollamos otras posibilidades. Fíjense como aquí vamos introduciendo los temas de desarrollo de capacidades, desarrollo de ciertas habilidades y de aprovechar oportunidades, ¿no? Ante circunstancias que a veces son ajenas a nuestra propia voluntad. Solo necesitamos un evento sorpresivo para darnos cuenta de que la seguridad puede ser nuestra peor consejera y nos impide ver el horizonte. De estos ejemplos tenemos a diario. Imagino que muchos hayamos pasado por muchas circunstancias. De hecho, si nos remitimos hace 4 años, un suceso, ¿cuál fue el suceso que cambió el país, que cambió la ciudad, que cambió la provincia? Bueno, el terremoto del 16 de abril, que fue un acontecimiento inesperado, extraordinario y fatal para muchas personas respecto a su negocio, que nos obligó a salir de la zona de confort. Se generaron mucho más emprendimientos de los que habían en la ciudad de Puerto Viejo, en este caso, acá en la provincia de Manabí, en Ecuador. Y eso enseñó a las personas a recuperarse rápidamente de estos sucesos, de haber vivido en zona de confort.
Y por supuesto, en estos momentos estamos en igual situación. Un acontecimiento que nos hace pensar que va a haber otra forma de vida, otra normalidad, como le llaman, y que nos enseña a ver que la empresa también tiene ese comportamiento. Una empresa no es estática, no es dinámica. Fallan muchas cosas, mejoran otras. Y ustedes que van a encargarse de administrar empresas, administrar negocios, tienen que pensar que el día de mañana, cuando estén en diferentes escenarios, eh, que les vaya bien, que sean profesionales de éxito, no pueden conformarse, no pueden acomodarse. Hoy nadie está conforme con lo que está sucediendo y nos ha llevado esto a la reflexión de que tampoco estábamos totalmente bien con lo que hacíamos. Cuántas cosas hoy anhelamos y cuántas cosas hoy estamos pensando de que debimos hacer y que no hicimos. Es toda una etapa de enseñanza, ¿no? Y está muy relacionada con la fábula La culpa de empuja la vaquita, ¿no? La culpa es de la vaca, iba a decir porque es el nombre del libro, ¿verdad? Reflexiones para la vida también aglutina una serie de estas anécdotas que ustedes deben leer, que nos dan enseñanzas universales, ¿no? Entonces, vean que esta enseñanza de que debemos cambiar, de que podemos hacer cosas nuevas, no es solamente una teoría, hoy lo estamos viviendo. ¿Cuántas cosas vamos a hacer cuando salgamos de aquí? ¿Cuántas cosas nuevas vamos a emprender? ¿Cuántos negocios no están hoy vendiendo por internet? ¿Cuántos emprendimientos no han surgido? ¿Cuántas cosas no hacemos con un teléfono, con internet, que antes no hacíamos y que la necesidad nos ha llevado? Unos a vender y otros a comprar porque simplemente no podemos salir de casa, ¿verdad? Bueno, la empresa también, como parte de la economía, como parte de la sociedad, funciona de esa manera. Si usted se queda tranquilo, estable, no cambia, la empresa no cambia. Y si las personas de la empresa no cambian, no hay una mejoría y se queda estancado y se queda en la zona de confort. Sigue ganando $100 diarios en su negocio, con la posibilidad de ganar 300, por poner un ejemplo, en esa zona de confort. No piensa en crecer, estará toda la vida como estaba la vaquita, o decida entonces romper, cambiar y mejorar. Con esto tiene que ver entonces esta asignatura, Introducción a la gestión de talento humano, en la que vamos a hablar hoy un poco de cuáles son los conceptos principales relacionados con la actividad de recursos humanos y que al final, en las dos partes que vamos a hacer esta conferencia, en 2 videos, van ustedes a desarrollar una herramienta, que es la primera tarea, para que puedan hacer un análisis conceptual, porque esta parte teórica como mejor se va aprendiendo es haciendo, ¿no? Ustedes estudien la teoría y generen sus propios conceptos. Todo esto entonces nos llama a la reflexión. En cuanto a esta enseñanza y a la empresa, digamos, ¿qué son los recursos humanos? Como parte de los recursos de la empresa, ¿son solo recursos económicos? ¿Qué es el capital de la empresa? ¿Por qué se conforma el capital de la empresa en el ámbito económico? ¿Y qué se refiere al capital humano como una forma de capital? Y en relación con esto, entonces, ¿cómo sustentamos el término talento humano y competencia? Así nos lleva a pensar entonces qué es la gestión del talento humano y ustedes deben motivarse, pensar y reflexionar por qué entonces estudiar las competencias laborales dentro de la gestión del talento humano. Entonces, es importante conocer estos conceptos. Recordemos siempre que la administración y las ciencias administrativas no son ciencias exactas. Por tal razón, no va a haber un concepto único propio, sino que ustedes van a ir definiendo bajo su concepción y con su estudio cuál es la filosofía a la que ustedes van a seguir en el ámbito de su desarrollo profesional, ¿no? Bueno, recuerden, primero que todo, el ser humano es un ser gregario, ¿no? Un ser que se relaciona, que se une, que trabaja en equipo. Y hoy es vital trabajar en equipo, estar en equipo en una familia, más en estas circunstancias en las que estamos,
es vital estar unidos en áreas de la empresa. Una empresa no puede funcionar sola, dispersa. Todos deben estar unidos. Y desde que el ser humano existe, está unido, trabaja en equipo y es un ser en el que ha ido evolucionando en este sentido para hoy poder gestionarse y administrarse debidamente, ¿no? Basado en nuestros procesos que ya les mencionaba, como es la planificación, como es la organización, la dirección y el control. Son procesos desde la administración que ustedes deben conocer, ¿no? Y entonces, considerando este proceso evolutivo, donde el hombre siempre fue reunido, organizado y por tal razón administrado por líderes, por otras personas desde sus inicios, pues lleva entonces a la reflexión de que todo este proceso ha sido el resultado de lo que hoy entonces tenemos como la ciencia administrativa, como la administración, ¿no? Visto, como les decía, en la planificación, organización, dirección y control, que es la base también del proceso administrativo de recursos humanos. Quiere decir que estos procesos, estas actividades que ustedes van a desarrollar en la empresa, lo van a hacer también en, en el área de recursos humanos. Entonces, un poco, ¿qué tiene que ver este tema con el tema anterior? Bueno, que el proceso de ordenarnos, de organizarnos como sociedad, ha llevado a un conocimiento universal en el que podemos decir que las ciencias administrativas han formado parte y han evolucionado, resultando lo que les mencionaba del ciclo de la administración, en etapas que podemos resumir en la siguiente presentación. Les decía, desde los inicios, desde la etapa agrícola, desde los conglomerados tribales, donde aquella agricultura simple, sedimentaria, iba dejando el desarrollo de estos grupos poblacionales, ¿no? En familias, en pueblos, y que iban satisfaciendo las necesidades primarias, ¿verdad? Algo que hoy también hacemos en el ámbito de la empresa. Pensamos en el cliente, en la satisfacción de las necesidades del cliente, desde una perspectiva de la orientación al mercado y la orientación al cliente, pero que no es más que lo que veíamos también en la etapa agrícola, en la que los líderes obligaban a los subordinados, a los miembros de la comunidad, a seguir sus órdenes. Tenían un jefe de familia, o sea, era la familia, y que entonces dividían funciones, ¿verdad? Un poco desde esa etapa estamos hablando de la administración y por supuesto de la gestión de los recursos humanos, ¿no? Porque este jefe le decía a los jefes de familia que distribuyeran las actividades, ¿no? Entonces las mujeres recolectaban fruta, los hombres cazaban aves, pescaban y se empieza a originar la administración de alguna manera, con personas ordenadas, como hoy vemos en el ámbito empresarial, ¿no? Después fuimos cambiando, viene la etapa de industrialización, una etapa en la que se caracteriza sobre todo porque aparece la fuerza motriz, aparecen mayor cantidad de innovaciones, aparecen mayor cantidad de adelantos científicos y sobre todo tecnológicos, hay mucho desarrollo de la tecnología, apoyados en la ciencia sobre todo. Vemos que aparece la máquina de vapor
como necesidad para realizar los trabajos de cultivo, de siembra, de recolección, de producción, de transporte. Se divide el trabajo ya de acuerdo a las capacidades de las personas. Unos iban a utilizar los equipos de la industria, otros iban a hacer trabajos más sencillos. Y empieza a aparecer una etapa en el desarrollo de las comunicaciones, sobre todo que hasta hoy está muy vigente, en la cual las comunicaciones con el paso del tiempo empiezan a jugar un papel importante en el ámbito empresarial. En esta etapa aparecen las vías marítimas, los sistemas de transporte, las vías terrestres, formas de comunicación, con la necesidad de unir los pueblos, las ciudades. Y todo esto es un proceso, ¿no? Donde luego tenemos las tecnologías, la computación, hoy los teléfonos. Y un poco ya al inicio del siglo pasado, el siglo XX que ustedes estudiaron, se empieza a conformar la administración científica. Esta administración en la que Friedrich Wilhelm Taylor empieza a aplicar conocimientos de la ciencia, de la técnica al ámbito empresarial, mejora la jornada laboral, aplica en la Ford de Henry Ford, que hoy vemos circulando, ¿no? La Ford, desde el 1902, junto con Taylor, junto con Henry Ford, que le dio la posibilidad a Taylor de aplicar sus conocimientos. Se habla que es el padre de la administración científica, padre de la ingeniería industrial. Entonces empieza también a generar las líneas de ensamblaje que son muy comunes en cualquier proceso productivo, empresarial, y a optimizar los tiempos, sobre todo. Y por supuesto el tiempo en la empresa es dinero y cada tiempo que se optimiza es un recurso que puede ser mejorado, utilizado para la inversión de la empresa. Y esto incluye, por supuesto, el ser humano, los recursos humanos. Recurso humano que está siempre en todo este proceso evolutivo, partícipe de todo este proceso evolutivo. Entonces vean un poco, a grosso modo, que desde la etapa agrícola, industrial, la etapa en la que nos empezamos a comunicar y en la que se desarrolla la tecnología hasta el día de hoy, siempre la administración ha estado jugando un papel, ¿no? Las formas de administrar y sobre todo también el recurso humano. Después ustedes saben que del inicio de 1902, del siglo pasado, empieza a desarrollarse la administración, ¿no? Y vienen otras teorías, otros enfoques de la administración que ustedes estudiaron y que, por supuesto, van aparejados a la evolución del trato que se le dio al recurso humano. Por eso hoy en día hablamos de muchos términos. Y usted busca en la literatura y puede encontrar el término, así mismo como evolucionó la administración, evolucionó la gestión de los recursos humanos. Y aparece la administración de recursos humanos, la gerencia, la gestión humana, la gestión del trabajo, las personas. Vean ahí en pantalla todos los términos que hoy podemos encontrar. Y que ustedes en la bibliografía también pueden utilizar. Administración de competencias, administración de capital humano, entre otros. Asimismo, como les mencionaba, de forma resumida, cómo la administración fue cambiando desde una simple orden de cómo hacer las cosas en las familias, en la etapa agrícola, hasta todo el desarrollo del siglo pasado, desde su inicio hasta la actualidad de la administración, con su enfoque, con sus teorías. Recuerden el enfoque sistema, recuerden la teoría del desarrollo de las necesidades y del comportamiento sociopsicológico y todos los aspectos del comportamiento humano en las organizaciones que fueron evolucionando.
y sobre todo los cambios que tuvo la administración a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso conformó una serie de teorías y enfoques que ustedes tienen en la literatura, muy interesante y que hoy se aplica. Asimismo, en esa medida fue cambiando el trato que se le fue dando a las personas, ¿no? Primero hablamos de un enfoque puramente economicista, administrativo de la persona, un ser racional y económico que solo se dirige a tareas de la producción. Eso llevó, a la par del desarrollo de la administración, llevó la necesidad de la gestión del recurso humano al entenderse que es un ser social dirigido por necesidades, por su satisfacción, por sus necesidades fisiológicas. Obviamente, si usted se siente mal, si tiene apetito, si no tiene cómo vestir, cómo alimentar a su familia, bueno, entonces va a ser difícil que se pueda desempeñar en un puesto de trabajo de manera adecuada. Por eso es que actualmente en el ámbito empresarial se considera necesario que la persona tenga satisfechas sus necesidades y las necesidades de la familia para poder desempeñarse correctamente en el ámbito empresarial, ¿no? Y un poco los empresarios han ido entendiendo esto. Las personas que se autorrealizan dirigidos hacia la eficiencia y son elementos para el desarrollo de la empresa. Las personas tienen un capital humano, tienen un conocimiento, tienen unas competencias y forman parte del desarrollo de la empresa. No podemos seguir observando los trabajadores como recursos a los cuales debo tratar de pagarle cada vez menos, de reducirle a la mitad la jornada laboral, como en la actualidad se está haciendo, que se está precarizando cada vez más. Cada día salen noticias, leyes, informaciones de que se está buscando precarizar más el trabajo, algo en lo que el mundo ya desde hace siglos no hace y cambió, y vemos que se involuciona en el ámbito laboral, contrario a lo que se plantea no solo en la teoría, sino en los ejemplos de éxito que tenemos cercanos y en otras latitudes, modelos de éxito desde lo empresarial. Entonces, el ser humano también se concibe en este proceso de evolución de la gestión de los recursos humanos, aparejado, le decía, al proceso de evolución de la administración, como un ente que permite el desarrollo. También desde lo estratégico debemos concebir la necesidad de una gestión del recurso humano, porque es el que aporta a la evolución, al desarrollo del negocio. Y sobre todo, ya más acá, porque aparece la gestión por competencia y la gestión del talento humano, o sea, la administración del conocimiento, donde nos percatamos realmente de que aquel trabajador que observamos como alguien que solo podía realizar un trabajo desde lo administrativo, desde el aporte de su fuerza de trabajo irracional, no es así y hoy nos aporta con sus conocimientos, con sus habilidades, con su creatividad, con sus valores, con su innovación a lo que es el desarrollo de la empresa y de los procesos. Y nos lleva entonces a un trabajo mucho más rápido, más ágil, que resumimos en este cuadro, ¿no? O sea, en la primera era de la industrialización, de la revolución industrial, donde aparecen muchas de las tecnologías que hoy tenemos, aparece en la época de la departamentalización, donde se van a organizar las personas por departamentos, o sea, los que realizaban funciones desde el área económica iban a estar agrupados. Los que se encargaban, los especialistas del área de venta, del área de marketing, también iban a estar agrupados. Y entonces empieza a aparecer un orden, una burocracia, que si vemos el término sería burocracia, ¿verdad? La democracia desde el buró, o sea, el orden, la planificación desde los niveles más importantes hasta los más operativos de la empresa. La burocracia nos permite ordenar, es uno de los enfoques de la administración, de los sistemas de dirección, ordenar el sistema empresarial, ¿verdad? Tienen que haber leyes, tienen que haber procedimientos, tienen que haber instrucciones, tienen que haber manuales
para que en la empresa todo el mundo sepa cómo hacer el trabajo. Y desde el año 1950 esto se viene generando, ¿no? Y vean la bondad de la burocracia, que nos permite ordenar el trabajo, de la departamentalización, que nos permite agrupar por competencias laborales las personas más idóneas, y aparece entonces en esa época, como vemos en pantalla, lo que se le llama las relaciones industriales. Todavía en algunas universidades en el mundo existen carreras con ese nombre, por un problema de tradición, y usted es graduado de relaciones industriales. Son los primeros términos que aparecen para el tratamiento a la persona, para el tratamiento del recurso humano. Las relaciones industriales que comienzan con el establecimiento de las normas, de los reglamentos. Ya recuerden que había pasado Taylor, ya se ordenó un poco la jornada laboral a 8 horas, ya los sindicatos exigían la contratación de la persona, un respaldo laboral, un salario justo, adecuado, y en estos reglamentos también, que aparecen a partir de la Revolución Industrial hasta los 1950, que abarca un periodo amplio, bueno, la necesidad de garantizarle buenas condiciones de trabajo a las personas. Estas relaciones industriales pasaron entonces de la época de 1950 a los 90, con el desarrollo de las teorías de la administración, como ya les estaba mencionando, ¿no? Y aquí resumimos la teoría estructuralista, donde no, los sociólogos plantean sobre todo la necesidad de justificar la sociedad en las estructuras que existen, ¿verdad? Estructuras de gobierno, estructuras sociales, estructuras diversas, para ordenar todo lo que hacemos, toda la sociedad, ¿verdad? Bajo normas, bajo valores éticos y morales, asociado al comportamiento también. En esa época, en esos años, les decía, de 1950 hacia los 90, se estudia, como les mencionaba, el comportamiento humano y la capacidad del ser humano, del trabajador, de aportar con un mejor comportamiento al ámbito empresarial. Cómo no mencionar la teoría de sistemas, muy vigente hoy, que sabemos y vimos en la primera clase que es un sistema, y que es un sistema de gestión de los recursos humanos, de gestión del talento humano, cómo se integran todas las partes y los procesos de la actividad de recursos humanos a los procesos empresariales, y todo esto a su vez en el procesamiento y uso de materias primas y recursos para producir un bien o prestar un servicio y satisfacer la necesidad de un cliente, que es una de las máximas de los principios del desarrollo empresarial: lucrar, ganar y enfocarse al cliente, ¿no? Tenemos muchos buenos ejemplos, tenemos muchos malos ejemplos, tanto a nivel de cantón como a nivel de provincia como a nivel de país, de cómo esta falta de integración del sistema va a generar conflictos, va a separar a las áreas de la empresa y va a separar a las personas. Las personas debemos lograr que trabajen unidas, integradas, y que nadie se aísle en su área, nadie vea una finca. Yo trabajo en recursos humanos, en el área de nómina, de pagar a los trabajadores, y soy una finca alejada de las otras áreas, de la contratación, de la evaluación del desempeño, o no me preocupa lo que pasa en el área de economía. Entonces, esas concepciones hay que irlas mejorando, porque si no, no integramos. Y vean que desde los 50 se está tratando el tema del enfoque de sistema, de una visión holística de la empresa, y ahí se va conformando entonces la administración de recursos humanos, donde aparecen varios autores que vamos a estudiar más adelante. En los años de los 80, los 90, aparecen los autores que definen qué es la administración de los recursos humanos. Ya no solo era el contrato, la organización y el establecimiento de normas para cumplir, sino la necesidad de que las personas, bueno, se recluten, se seleccionen, se remuneren, se capaciten, se evalúen, y con estas actividades poder entonces mejorar el desempeño de los colaboradores en la empresa. Y por supuesto se les generen condiciones de trabajo adecuadas.
así como habla Chiavenato, por poner un ejemplo, los autores que en 1988 empieza planteando uno de los modelos más importantes de la historia y que hoy utilizamos, evolucionado, pero utilizamos, y que es de hecho el libro de texto básico de su asignatura y de los que quieran aprender esta actividad empresarial. Bueno, ya a la fecha hablamos de ambientes cambiantes, turbulentos. Hoy hace unos meses estábamos en un estado, hoy estamos en otro. Hay un desarrollo acelerado de las tecnologías de la informática y las comunicaciones para vender, para darle publicidad a los productos de una manera más económica. Vean allí, lean allí los diferentes aspectos del entorno actual que por supuesto tienen una incidencia en la evolución de la actividad de recursos humanos y nos llevan hasta lo que hoy hemos concebido como es lo mejor que debemos hacer para esta actividad. La globalización que permite la integración de las naciones, de los negocios. Ustedes saben que varía el precio del petróleo en un país y se afectan todos los países. Varía una decisión de un país respecto a su política exterior, respecto a los negocios, de China, por ejemplo, respecto al mundo, respecto a Estados Unidos y viceversa. Bueno, y eso nos afecta a nosotros, ¿verdad? Por eso el mundo se dice que está interconectado, que está globalizado. Y en todo esto hablamos de una época del conocimiento, donde va a ser el conocimiento el principal activo de la empresa, porque fíjense que hoy hay una posibilidad mayor que antes de generar negocios y de tener los mismos recursos, ¿no? Si usted quiere hacer un negocio de hamburguesa, tiene los recursos para hacerlo. No hay que buscarlo desde lejos. ¿Qué es lo que distingue la mejor hamburguesa? ¿Cómo se logra esto? Con más conocimiento y más creatividad. Eso por ponerle un ejemplo bien sencillo. Pero cada vez que usted va a generar una idea de un negocio, tiene los recursos cerca. Tiene los recursos a la mano. De hecho, hasta el dinero, mediante créditos que se pueden solicitar, préstamos. Y ya la problemática no es de bienes materiales, sino de qué y cómo lo voy a hacer para lograr ocupar el mercado y satisfacer las necesidades de los clientes. Los equipos multifuncionales, la organización virtual, fíjense lo vigente que está hoy la organización virtual, los colectivos de trabajo, la innovación. Todo esto caracteriza lo que ha permitido la evolución de lo que entonces hoy le llamamos gestión de los recursos humanos. Resumiendo esta evolución, empezamos por las relaciones industriales, más precarias, más técnicas, más procedimentales, a una administración que iba más a lo sistémico, a lo integrado, a la relación de partes y de procesos, hasta un proceso, digamos hoy, de gestión de talento humano, que va orientado más que todo a lograr un conocimiento en los colaboradores. Hay una serie de conceptos importantes que les he mencionado y que aquí les resumo y que ustedes tienen que saber, como es el de administración, que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar, que se los he dicho en reiteradas ocasiones ya en estas conferencias, y que no, es universal, no solo es para la empresa, sino también para sus procesos. Quiere decir que los recursos humanos, el área de recursos humanos como área administrativa, pasa por estos procesos, ¿verdad? Y debemos considerar también dentro de cada uno de los procesos de esta área administrativa de recursos humanos, la planificación, la organización, la dirección y el control. Quiere decir que si usted trabaja en el área de elaboración de las nóminas y la compensación laboral a los trabajadores, y usted es el encargado de la estimulación al trabajo, tiene que planificar ese proceso, tiene que saber los recursos que lleva, tiene que saber los trabajadores que necesitaría para ese proceso, tiene que organizarlo, definir las funciones en cada uno de los colaboradores de ese proceso de compensación laboral dentro de la empresa y por supuesto ejecutarlo y controlar
que los colaboradores de la empresa entonces estén debidamente satisfechos con su compensación laboral. Vean cómo les puse un ejemplo sencillo de cómo podemos aplicar la administración, el concepto de administración, a un proceso empresarial. Otro concepto como de dirección, gestión, que aparecen acá, ustedes también tienen que conocerlo. Recordemos que la gestión del talento humano y los recursos humanos tiene varias dimensiones. Se refiere, como les he dicho, para que no confundan, a una unidad, a un área que presta un servicio de varios procesos. ¿Cuáles son los procesos de recursos humanos? El reclutamiento, la selección, la formación o capacitación, la remuneración, la comunicación, la higiene y seguridad, las prestaciones, etcétera. O sea, es un área de la empresa. Cuando hablamos del concepto, en esta parte conceptual, hablamos de un área, hablamos de un conjunto de prácticas, de procesos. Bueno, ¿qué es recursos humanos? Es un área de la empresa, es una cantidad de procesos y es una profesión, porque hay quien se dedica, se especializa, hace su licenciatura, su ingeniería, su maestría y trabaja en esta área. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, podemos estarnos refiriendo al área de la empresa, a las funciones que hay que realizar o procesos dentro de la empresa y a la profesión en sí de esta actividad. Un poco así para ubicarnos que esta concepción tiene esas dimensiones o acepciones, ¿verdad? Ya para ir terminando en esta parte conceptual, en la que hemos visto, como les decía, la evolución de la administración y de la gestión del talento humano, las cuales han ido aparejadas, han ido unidas. En la medida que ha cambiado la administración, ha ido cambiando el tratamiento que le hemos dado a las personas. Y Chavenato lo resume de esta manera para que ustedes puedan entenderlo bien. Los recursos humanos son las personas que forman parte de la organización. Ahora, esas personas constituyen con sus capacidades el capital humano de la empresa, ¿verdad? ¿Y qué es el capital humano? Bueno, esas capacidades que tienen los trabajadores de conocimientos, de experiencia, habilidades, de sentimientos, actitudes, motivaciones y valores que permiten hacer cada vez un mejor trabajo. El hecho de que tengamos una serie de trabajadores no implica necesariamente tener un capital humano creado. Esto se va a ver en la capacidad de hacer el trabajo cada vez con más conocimiento, con más experiencia y con más habilidades. Y este capital, les decía, vale más o menos, tengo más capital humano o menos capital humano en la medida que tengamos talentos y competencias capaces de agregar valor. Si usted tiene un grupo de personas que va todos los días al trabajo de una manera rutinaria a cumplir con sus funciones, bueno, tiene recursos humanos. Pero si esto genera conocimientos, habilidades, creatividad, innovación, propuestas de hacer las cosas más rápidas, de prestar mejores servicios a los clientes, entonces vamos visualizando un capital humano que hay que crear, que hay que gestionar, que hay que administrar. ¿Cómo entonces crear un capital humano? ¿Cómo administrar un capital humano? ¿Cómo desarrollar un talento humano en las organizaciones? Bueno, todo va a depender de lo que seamos capaces de hacer en cuanto a los procesos de recursos humanos que ustedes van a aprender en esta asignatura, ¿verdad? Bueno, este capital entonces, le decía, nos genera un talento. ¿Qué es el talento? Es la capacidad, es la actitud intelectual de un trabajador de una organización que puede ser natural o adquirida para ir mejorando su desempeño. Y nos lleva a la necesidad de la interacción armoniosa, ese talento, de los conocimientos, de las habilidades, de los valores, de las motivaciones y rasgos de personalidad para tener un comportamiento en el trabajo. O sea, se va a materializar esto en lo que llamamos las competencias laborales. En este ciclo, para que un poco entendamos lo que al inicio nos preguntamos, de qué es recursos humanos, cómo se relaciona con los otros conceptos de capital humano, de talento humano, de competencias laborales, y vemos entonces que esos recursos humanos de la empresa
siguiendo este ciclo, van a conformar los valores, los conocimientos, las habilidades, o sea, el talento humano de la empresa para conformar su capital. Bueno, esta conferencia, que tiene 2 partes, la vamos a culminar acá para continuar entonces a partir de aquí hablando de las competencias laborales. Fíjense para que entiendan. Los recursos humanos son las personas que en la medida que desarrollemos talento, desarrollemos conocimientos y capacidades, ¿ya? Que tengamos esa capacidad natural adquirida y que las reflejemos en nuestro trabajo mediante las competencias laborales, que no son más que la puesta en práctica de esos conocimientos, de esas habilidades, de los valores. Estaremos hablando entonces de un talento humano desarrollado con competencias laborales que conforman nuestro capital humano. Y eso está en las personas, que son nuestros recursos humanos. Pero un poco, si no seguimos el ciclo, nos quedamos con trabajadores, con recursos humanos que laboran todos los días en la empresa y que aportan su trabajo simple. Pero si nosotros vamos generando esas capacidades, identificando quiénes son los más competentes, quiénes son los que mejor se pueden desarrollar, capacitándolos, enseñando a los demás, siendo más creativos, teniendo un comportamiento más orientado a resultados con eficiencia y con rapidez. Si nosotros logramos hacer todo eso, estamos desarrollando un capital en la empresa. Un capital que da trabajo, que cuesta dinero, pero que es sostenible en el tiempo a la hora de desarrollar sus funciones, de producir los bienes o de realizar el servicio según sea el caso. Y todo esto, por supuesto, de satisfacer las necesidades de los clientes. Bueno, poco hasta aquí les decía la primera parte de este tema relacionado con los conceptos de la gestión del talento humano.